Entonces, jugando con los circuitos eléctricos. Entonces, vamos a decir que un circuito eléctrico es un conjunto de operadores o elementos que unidos entre sí permiten una circulación de electrones. O sea, se forma la corriente eléctrica. Si una corriente eléctrica circula desde un punto de partida, recorre un camino y vuelve al mismo punto de partida, podemos decir que se ha establecido un circuito eléctrico. Por ejemplo, vamos aquí rápidamente. ¿Qué sucede? Esa definición la podemos interpretar de la siguiente manera. Si yo una pila, tengo una pila y aquí tengo un bombillo sobre una roseta y deseo que esto prenda, pues yo debo mandarle desde un punto positivo y un punto negativo que va al otro extremo del bombillo. En el momento en que este cablecito, cualquiera de los dos, sea el negativo o el positivo, haga contacto con con el bombillo, va a encender. Entonces eso quiere decir que se está permitiendo la circulación de electrones y automáticamente va a generar una corriente eléctrica. ¿Entendido? Profe, ¿Es un circuito eléctrico? sí, profe. Profe, Dime. por decir, si uno va a hacer un circuito, pero no le conecta, por decir, el negativo, ¿prende el bombillo o no prende? No prende. No prende, ¿por qué? Porque recordemos que en los conceptos que habíamos visto en la clase anterior, veíamos que fuerzas iguales se repelen. Entonces, si usted deja solo positivos, se va a repeler y no va a generar ningún tipo de electricidad. Mientras que signos diferentes se atraen. Entonces, el positivo atrae al negativo, es cuando hay choque de electrones y se produce la luminosidad, que en este caso sería la corriente eléctrica. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces, por favor, vamos a rápidamente copiar ese concepto que está en pantalla. Listo, continuamos. Los elementos fundamentales que requiere todo circuito eléctrico son los siguientes. Todo circuito eléctrico siempre va a tener un generador, que es aquel que proporciona la energía. Puede ser una pila, puede ser directamente de un interruptor. Los conductores, que en este caso son los cables que transportan la energía. El receptor, que recibe la energía y la transforma en otro tipo de energía. Generalmente podríamos tomar como ejemplo un bombillo. Los elementos de maniobra que manejan o controlan el circuito, en este caso un interruptor que prende y apaga. Elementos de protección protegen el circuito, por ejemplo, los fusibles, las resistencias o el automático, en este caso el fusible, el interruptor, si estamos hablando de un circuito simple como una bombilla, una pila y un interruptor. El interruptor por dentro tiene diferentes circuitos miniatura por dentro que ayudan a proteger el circuito. Entonces, cuando se presiona el botón, se encenderá, quiere decir que la resistencia que tiene por dentro o el fusible que tiene por dentro va a permitir el paso, y cuando se oprime y se apaga, entonces controla el paso de energía. Entonces, por favor, copiamos esto rápidamente. Bueno, el generador, entonces, como vemos, es una pila. Los conductores son los cables. El interruptor es un interruptor que todos los conocemos, los vemos en la casa. El receptor puede ser, como decía, una bombilla, y los fusibles pueden ser resistencias o fusibles como tal. ¿Listo? Una de sus tareas es hacer el dibujo de cada uno de ellos ahí en su cuaderno. Vemos, en un circuito cerrado, vamos a hablar de circuito cerrado, entonces colocan como título circuito cerrado. La energía de la batería o pilas pasa directamente al receptor, o sea, la bombilla, ¿sí? En este tipo de circuito cerrado,
si estamos armando un circuito pequeño, vamos a utilizar una batería de 9 voltios o una de 3 voltios, ¿sí? Debemos cerciorarnos que el tipo de bombilla que yo voy a colocar soporta los 9 voltios o más, ¿sí? Pero si llega a soportar menos, en el momento en que usted le ponga los 9 voltios, se va a quemar. Es lo mismo que pasa cuando yo cojo un cable de energía trifásica, que la energía trifásica maneja 220 voltios, y se lo pongo a una bombilla que solamente aguanta 110 voltios, o sea, la energía normal. ¿Qué hace? Me la estalla, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos y es lo que se denomina circuito cerrado. En un circuito cerrado siempre se tiene que tener en cuenta el voltaje que genera el generador, valga la redundancia, y el voltaje que soporta el receptor. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿sí? Entonces, por favor, copiamos esto rápidamente. Listo, continuemos. Entonces, mira, aquí en la animación estoy colocando la pila que tiene un polo positivo y un polo negativo. En el caso de la pila cuadrada, el ancho siempre es el polo negativo y el delgadito es el polo positivo. En las pilas normales que nosotros conocemos, sea AA, AAA, el polo positivo es el de arriba, la bolita esa que le sale de arriba, ese es el polo positivo. Y la parte plana de abajo es el polo negativo. Entonces, ahí vemos el tipo de circuito cerrado. Tenemos un generador, un receptor y un conductor que sale de la parte positiva y otra que sale de la parte negativa para que se pueda ver. Generalmente en electricidad, el color rojo, que es el positivo, siempre va a ser la corriente. Y el color azul o el color negro, que se utiliza también en la parte electrónica, es el negativo, ¿sí? Es lo que uno llama como la parte neutra. Si los cables quedaran al revés, no te preocupes, la bombilla encenderá igualmente. O sea, si el azul fuera a la parte de abajo del bombillo y el rojo a la parte metálica, igual les va a encender. ¿Por qué? Porque simplemente está llegando a un conductor, son energías con polos totalmente opuestos y se van a atraer. Hagan ese gráfico, por favor, para que quede bien claro. Continuemos. Una vez visto el circuito cerrado, vamos a ver qué es un circuito abierto. Decimos que un circuito abierto tiene como característica que es un operador que interrumpe o no interrumpe el paso de la corriente, ¿sí? En este caso se tiene lo mismo, un generador de energía, el interruptor, la bombilla y entonces ahí ¿qué pasa? ¿Cómo se conectan los elementos? Entonces los elementos de esta parte ya vamos a mirar cómo se conectan. Por favor, rápidamente hacemos esto, que nos quedan 6 minutos.